Y con este bellísimo atardecer damos la bienvenida a Alfredo Pereira, economista del equipo de MF Economía e Inversiones, quien ya se encuentra aquí con nosotros como cada semana. ¿Cómo está, Alfredo? Bienvenido. Buenas tardes, Gladys, saludos a la audiencia y una alegría estar acá los viernes. ¿Viniste peinadito, Alfredo? Sí, estoy teniendo un tratamiento VIP ahora. Llegás y hasta te peinan. Me peinan, me ponen un polvito. Ojo, no es. Te sentís mimado. Sí, me siento mimado. Y ojo, es polvito para la tele, no es que yo necesite, para que no se confunda. No sé de qué estás hablando, Alfredo. Vamos a ir a nuestro tema de la tarde de hoy. Claro, no aclares que oscureces. Hoy Alfredo nos trae un tema sumamente interesante del ámbito económico y que al principio solamente nos va a hacer preguntar qué es esto. El mercado del cobre. Así es, Gladys. Es fascinante porque básicamente incluso hay una teoría muy simpática, vamos a decir, en economía, que se llama el doctor Cobre, que el doctor Cobre tiene un PhD en economía. Y básicamente, ¿por qué? Porque es el que mide, anticipa, en cierta manera, la salud de la economía global. Se dan cuenta porque los economistas nunca van a ser comediantes. Bueno, arrancamos entonces con esta presentación, el cobre entonces como un, digamos, medidor de temperatura del mercado. De la economía. De la economía. Quizás en la primera lámina podemos ver por qué. En gran medida esto se debe a que el cobre tiene una gran amplitud en los sectores del cual... Pregunta, señor profesor. Sí. ¿El cobre es el material que está dentro del cable que se utilizan para la distribución de energía? Por supuesto, sí. Y el cobre es el material que normalmente se roban los ladrones y por eso nos quedamos sin luz en la zona de la Costanera, en la zona de Ruta 3, etcétera. Seguramente, porque después podemos ver que ha tenido una suba de precio muy importante y por supuesto que eso crea incentivos perversos, podemos decir. Claro. Porque que quizás es muy buena aclaración, Gladys, porque así como el acero, también hay una industria del cobre que básicamente refina el cobre a través del cobre virgen, de la minería, las minas de cobre, y está también el cobre reciclado. Y por eso que en gran medida todo el cobre es aprovechado. Y acá decíamos que en cierta manera es una variable que siguen los economistas. El doctor cobre. Exactamente, el doctor Copper le dicen. Porque en gran medida el precio del cobre a veces hay una correlación muy importante con el índice global de commodities, con el PIB global de las economías más importantes, y en gran medida se debe a esta amplitud. Bueno, y justamente el sector de la construcción, 46% es dentro de lo que es toda la torta global del consumo de este material. Totalmente, que se usa ahí para tubos, se usa para todos los conductores eléctricos, lo mismo en el sector eléctrico también, en gran medida para baterías, y todo lo que es el cableado, los alambrones de cobre, los hilos de cobre. Por otro lado, en el sector de transporte, hoy cada vez más con el desarrollo de los autos eléctricos, hay también el gran uso, digamos así, de baterías. Y en el sector industrial para piezas de maquinaria o de repente también, incluso en electrodomésticos, hay porcentajes de cobre, por lo tanto, podemos decir que es el material, digamos, tiene esta amplitud enorme y que por eso es que cuando hay mayor demanda de cobre, podemos decir que en cierta manera los precios suben y obviamente también eso tiene que ver muchas veces en esa correlación. No toda correlación significa causalidad, pero podemos decir que esta correlación es bastante importante y positiva. Bien. El segundo gráfico, y esto un poco para ver qué ha pasado, y acá es muy interesante también, Gladys, cuando vemos el precio del cobre, acá esto veíamos, por ejemplo, para un poco la audiencia, esto de dólares la tonelada. Un poco el comportamiento de casi todos los productos a nivel global durante la pandemia, que hay una caída en el 2020 y luego un repunte. Totalmente. Que no para. Y igual que todos los otros commodities, así como la soja, como el petróleo también, estos son los precios que podemos ver en los contratos futuros que son cotizados en bolsa. Pero atender esto, la vez que interesante, un poco esto es lo que hablábamos. La pandemia es acá, en marzo, y acá podemos ver la gran caída en el precio. Sin embargo, en diciembre o fines de noviembre ya vemos que empieza la caída. ¿Y por qué a fines de noviembre, diciembre? Si podemos decir que el COVID en gran parte del mundo
las cuarentenas fueron en el mes de marzo. ¿Por qué? Y bueno, porque en China en noviembre y en diciembre ya empezó gran parte de la pandemia y ahí empezó a caer porque China empezó a demandar menos, después vamos a ver algunos gráficos y datos, pero en gran medida esto es lo que podemos ver, la caída, la economía que se va recuperando y... Si bien cae, no cae a los niveles prepandémicos. Y eso podemos ver, pero con todo esto que hablamos de las tasas, la inflación, políticas monetarias contractivas, tasas que suben, etcétera, cómo se anticipa una cierta recesión que también los economistas hablan a nivel global. Muy bien, vamos a avanzar entonces en estos gráficos que hoy nos trae Alfredo Pereira en su análisis del mercado del cobre, la producción minera a nivel global. Donde se extrae este mineral de cobre. Acá, ¿cuál es el dato interesante? Un poco para que vea la audiencia. En 1960 América Latina tenía solamente el 19% de la producción global. Hoy, en el año 2020, cerró con un 41% y obviamente la gran reducción viene de América del Norte. ¿Y cuáles son esos países de América Latina que tienen esa gran producción minera? En especial Chile y Perú. En el siguiente gráfico. Muy interesante cómo se va cambiando entonces con el correr de las décadas la composición de los principales productores del mundo. Y aquí vemos los países líderes en producción e industrialización de cobre ya para ir desglosando en nombre por nombre. En la producción minera, nuevamente de la extracción del metal, digamos, tenemos Chile con 5.700.000 toneladas, esto fue en el año 2021. Los mineros de Chile causaron furor. Sí, y bueno, parece que va a haber demanda de cobre para rato. Perú, China, Congo. Y acá está interesante, ¿verdad? China, si bien es un país, el tercer país productor, digamos, en producción minera, sin embargo, la demanda que tiene en refinerías de 9.800.000, o sea, ahí podemos ver el saldo que importa. Claro, más muchísimo. de 8 millones de toneladas, y por eso si volvemos a ese primer gráfico de los precios, podemos darnos cuenta, el primer impacto se resiente en China. Lo mismo, esa caída empezó cuando China empezó sus políticas de COVID, cero, y esas cuarentenas están cerradas en marzo de este año. Y en reservas en cobre también Chile y Perú son los principales países. Sí, los traen, sí, exactamente, con 200 millones de toneladas, o sea, también hay cobre para rato. Muy interesante. Después en el siguiente gráfico, acá un dato interesante, como hablábamos, prácticamente... Que se aprovecha todo, el 100% del producto. Totalmente, o sea, cuando una industria, por ejemplo, tiene mermas, esa merma es recuperada por la industria, podemos decir, no sería recicladora, pero bueno, vamos a poner el nombre, que recicla, que recupera esos materiales. Y utiliza los residuos. Que utiliza los residuos y, como vemos en este dato interesante, cuando miramos la región, nosotros estamos segundo. Paraguay exporta, porque Paraguay no tiene ni minería, ni industrias que refinan. Entonces, ¿qué hace con todo ese cobre que recupera? Exporta. Ahora, el dato interesante nomás es que nosotros estamos segundo con 24.000 toneladas. Detrás de Brasil, Brasil tiene una industria que refina, o sea, que reutiliza aquello que recupera, y Argentina cero. Entonces, la pregunta es, bueno, nosotros no tenemos una minería de cobre, tampoco tenemos un parque automotor, digamos, tan grande, tampoco es que tengamos una población tan grande que permita decir, ¿será que verdaderamente recuperamos 24.000? No es que haya habido una renovación industrial. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa de repente con la recuperación de cobre? Y ahí, si vamos al siguiente gráfico, esto podemos ver el histórico, las rayitas naranjas, un poco para que vea la audiencia, en gran medida son las importaciones. ¿Y cuál es la industria que importa? Y generalmente es cobre virgen, la industria que hace cableados, algunos que importan tubos de cobre para la construcción, etc. Y ahí vemos que prácticamente el promedio se ha mantenido en la industria. En las importaciones, y sin embargo las exportaciones de los residuos, entendemos, sí, fue creciendo. Fue creciendo y como veíamos, superando ampliamente, digamos, en el 2021 las 20.000 toneladas. ¿Qué pasaba ya por 2010? Realmente no sabían o no lograban aprovechar al máximo la exportación de residuos. ¿O hay un proceso? O empieza el proceso de recuperación y capaz empezó a recuperar todo lo que en años no se había recuperado. Ahora, y con esto quisiera cerrar en el último gráfico,
Otro dato interesante que genera más preguntas que respuestas, nosotros tenemos los valores de exportación del residuo de cobre. O sea, cuando uno mira los valores de aduana, la facturación es 37 millones y el cobre estaba altísimo, 32 millones de dólares. O sea, la chatarra vale 15 millones de dólares, 13 millones de dólares, 29 millones de dólares. ¿Y qué nos dicen estas rayitas, azul y naranja? En gran medida, este es el precio que las industrias formales compran el residuo de cobre. Es decir, si a vos te tocan el timbre y te dicen, veo un aire acondicionado y ese aire probablemente tenga un 20%, 15% de cobre, te compro, te dicen. Y el precio del cobre, hoy en día, en las cuales estas industrias compran, está cerca de 48.000, 45.000 guaraníes al kilo. Y eso pasado a dólares, según el tipo de cambio de la época, podemos decir que llegó a estar a 6.250 dólares la tonelada. Sin embargo, los valores de exportación están por debajo. Y cuando uno mira, por ejemplo, precios de aduana, ve, por ejemplo, que hay empresas que exportan el residuo de cobre a 1.500 guaraníes el kilo. Y como si en la calle se compra a 40.000. ¿Qué pasa? Y ahí la industria formal dice, pucha, si alguien hace esto, véndame a mí. Yo te compro, te pago más incluso que 1.500 y exporto. Dato importante. Nosotros que estamos en nuestras casas, que tenemos nuestro aire acondicionado que ya está en desuso, ¿a cuánto tengo que vender? Heladeras, todos esos metales, aluminio, Le voy cobre. a contar a mi papá. ¿Viste esa heladera vieja, papi? Vamos a aprovechar. Entonces, básicamente, para ir cerrando, acá la pregunta es, en gran medida, ¿de dónde sale todo ese cobre? Ese cobre que se exporta de residuo, ¿es todo cobre? ¿Por qué se exporta por debajo del precio de mercado y muy por debajo? Y ahí veíamos ese gráfico. Argentina, si bien tiene industria que recoge y procesa, Argentina hace años que no exporta nada de residuos. ¿Será que hay una especie de triangulación de Argentina, pasa por acá? En importación no sale, en aduana. Entra por algún lado, sale por otro. O sea, ¿cuál es un poco la movida que hay detrás? ¿Y qué crees vos? No sé, la verdad que, como te decía, acá me surgen más preguntas que respuestas, pero veo que es una situación que a simple vista por lo menos no nos cierra. Si eras político, ya ibas a firmar una respuesta, pero como sos economista y tenés que remitirte a los datos, sí, no lo que sí puedes. sería importante es que obviamente acá se habla, por ejemplo, un tema muy importante de tributaciones, los precios de transferencia. Bueno, pero justamente no sería el único producto sobre el cual estemos hablando de triangulación en nuestro país. Totalmente. Ahora lo interesante es que si hay un precio, un commodity, por lo general, digamos, es muy raro que si la soja está a 550 dólares, que una empresa multinacional exporte a 250 dólares la tonelada. Por lo general debería exportar un poco por debajo, un poco por arriba. O sea, yo creo que acá también un tema para tributación muy importante de ir siguiéndole la pista. A lo Oru. A lo Oru de todo lo que está pasando. Súper interesante, realmente un mercado poco conocido para nosotros es el mercado del cobre. Así que, Alfredo, te agradecemos por tu presencia en la tarde de hoy.